a todas y todos los alumnos. Eh, Vamos, yo con algunos ya me he visto seguramente en la clase de calidad. Vamos a iniciar la clase de relaciones industriales correspondiente al módulo 5 de 2. Me acompaña en este momento el ingeniero Zapupo, Buenas que va, tardes. que va a tener a cargo la parte práctica del, del módulo junto con el ingeniero Walter Estrada, que estaba intentando comunicarse, no sé qué problema tenía de internet. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Yo voy a compartir pantalla. Bien, me gustaría vos, Daniel, si se ve, si me podés confirmar si se ve. Sí, se ve bien, Marcelo. Se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a iniciar el módulo 1 eh, conversando un poquito sobre el proceso de administración, pero no lo vamos a ver como lo pueden haber visto ustedes en la asignatura Administración General, sino lo vamos a ver reflejando algunos conceptos que tiene que tener en cuenta quien va a administrar un equipo de trabajo o quien va a administrar lo que nosotros en una época llamábamos recursos, que ahora ya no es más recursos humanos, sino que ahora se habla de capital humano, que juntamente con la infraestructura es digamos, son los elementos que nos brinda una organización para poder llevar adelante, poder cumplir con los objetivos que se nos han planteado. El capital humano se considera el capital más importante de una organización. Ahora, ¿qué es administrar? Nosotros encontramos un concepto donde administración es la ciencia que tiene que ver con la coordinación del trabajo colectivo de las personas. Y acá ya empezamos en la primera definición de administración, fíjense ustedes que ya aparecen las personas. Nosotros como coordinadores o como administradores tenemos que coordinar, valga la redundancia, regular el trabajo de personas que buscan resultados comunes. Por lo tanto, ahí este concepto nos está diciendo de que compartimos esos resultados. O sea, no es obtener un resultado no es prioridad solamente de quien administra, sino de todos los integrantes de ese equipo. Para lo cual yo tengo que trabajar con mis colaboradores para hacerles ver cuál es la importancia de conseguir esos resultados, qué participación tiene esa persona en la consecución de estos resultados y por qué es importante que él esté dentro de ese equipo de trabajo. Entonces, una de las cosas por la cual yo me tengo que preocupar es que el empleado no vea o el colaborador no vea que obtener resultados solamente me importa a mí, sino que debería importarle a todo el equipo de trabajo. Yo como jefe o como responsable de una actividad tengo que entender que la herramienta que a mí me brinda la organización para poder conseguir los objetivos, uno de ellos es el capital humano. Por eso dice obtener resultados a través de la gente.
no puedo desarrollarlo todo yo, no puedo llevar adelante todo yo, sino que tengo que tener esas personas que piensen parecido a mí, que actúen parecido a mí, y que actúen en cierta manera como un todo. No puedo ir yo para un lado y esta gente para otro lado, porque si no, no conseguiríamos los resultados que se nos propone de la manera que se nos propone. Por lo tanto, ahí empezamos a ver que obtener, digamos, los resultados a través de la gente o administrar es una actitud ante la vida y ante la gente. Yo debo querer administrar. Y esto tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno. Yo tengo mi señora, por ejemplo. Mi señora es una persona que me dice a mí siempre: a mí no me pongas a dar órdenes porque no me gusta. A mí no me pongas a tomar decisiones porque no me gusta. ¿Qué pasa si se enoja? ¿Le gustará? ¿No le gustará lo que yo le digo? Y bueno, y todas estas características son las que tiene que afrontar un administrador. O sea, un administrador le tiene que gustar conducir, le tiene que gustar tomar decisiones, porque esta es una de las características que el colaborador espera de un jefe o de un líder: tomar decisiones. El administrador tiene que saber que cuando uno toma una decisión hay un costo que se corre. O sea, yo puedo tomar una decisión que a muchos les gusta y a algunos pocos no, y hay un costo y es un riesgo que uno corre, pero bueno, para eso me pone a mí la organización en ese lugar, para que yo tome decisiones, para que yo lleve adelante una situación determinada para la consecución de ese objetivo. O sea, yo ya tengo que saber, ustedes tienen que saber que cuando ustedes se reciban y que cuando ustedes ingresen a una organización, seguramente van a entrar a un lugar de jefatura donde van a tener que tener una determinada actitud. Y esta actitud tiene que ver con la de conducir personal, no con la actitud de hacerle valer el título a mis colaboradores. Esto lo planteo porque muchos de nosotros, cuando nos recibimos, creemos que nos llevamos el mundo por delante, creemos que porque somos ingenieros las cosas se deben hacer así como yo digo, porque sí, o porque yo digo, para eso soy jefe. Y bueno, y no es así. Las maneras de conducir personal han cambiado. Ya no se usa más el concepto de hace esto porque yo digo. Ahora el empleado requiere de un porqué lo tengo que hacer de esta manera. Jefe es cualquiera, pero administrador y líder no es cualquiera. Entonces, uno tiene que aprender a ser líder. Y esto tiene mucho que ver con la actitud. Ponerse en lugar del otro, comprenderlo al otro, comprender que si las cosas se hicieron siempre de una determinada manera, y ahora diríamos, bueno, ¿y por qué lo tengo que hacer de esta otra forma? Y bueno, lo tenemos que hacer porque ha cambiado la manera de hacer las cosas y uno se lo tiene que explicar al empleado. No es hace esto porque yo digo y hacerlo así. Ahora,
Administrar, según el concepto tradicional, dice conducir en unidad, conducir los recursos humanos y físicos, justo me estaba molestando los ojos, por eso no lo vi, conducir los recursos humanos y físicos hacia unidades de organización dinámicas. Bueno, y ahí hay un concepto que el administrador tiene que tener en cuenta. Va a conducir recursos, elementos físicos y personas en unidades de organización dinámica, es decir, en organizaciones que van a estar cambiando permanentemente. Cambian los elementos con los que se trabaja, cambian las maneras de hacer las cosas, cambian las maneras de comunicarse, cambian las personas. Gracias a Dios somos todas distintas, y a mí me va a tocar conducir una persona que es de una manera y otra persona que es de otra manera. No la puedo conducir a los dos iguales, para que logren sus objetivos, para la satisfacción de aquellos a quienes se sirve. O sea, acá aparece la figura de cliente, y con un alto grado de moral y sentido de aquellos que prestan el servicio. Lo que dirían los viejos de antes, con la camiseta puesta. O sea que mi objetivo como administrador es hacer que se logren los resultados en una organización cambiante permanentemente, para satisfacción de quién es el que recibe esa actividad y quien la presta también esté contento de prestar esa actividad. Por lo tanto, motivado. Y es tarea mía generar un ambiente motivacional positivo, para lo cual tendré que hacer uso de procesos de comunicación y de algunas otras herramientas. Sin embargo, la conducción de personal no nace hoy. La conducción de personal ya en el año 1930, donde había lo que se conoce como administración estrecha. Era poco el trabajo, era mucha gente la que necesitaba trabajar, y aparecía la figura del capataz. El capataz, esa persona que se sentaba o que se paraba en una tarima y dice: esta entra, este entra, vení vos, entra vos, vení vos, entra vos, vení vos, entra vos. Y cuando uno le preguntaba por ahí cuál es el criterio de ingreso, no había un criterio definido, sino que eran los gustos del capataz. Y hoy encontramos, fíjense ustedes, estoy hablando del año 1930 y hoy estamos en el año 2020, y seguimos encontrando este tipo de manera de ingreso, de formas de ingreso, donde entra el amigo de. El otro día leía justamente en el diario una nota que hablaba de la ingeniería del amiguismo, algo así decía, donde a una persona le cuesta muchísimo una carrera, se recibe de ingeniero o de una de las carreras de ingeniería, y resulta que después, a la hora de conseguir trabajo, quien consigue trabajo es el hijo del amigo, y no pasa por si es capaz o no, sino del amiguismo. Bueno, esto pasaba en el año 1930. Después, en la época de la guerra, donde termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y hay que empezar a reparar un poco todo lo que se había roto. Ya se había inventado en ese momento, ya se había inventado el motor, había pasado la revolución industrial, también las maneras de producir
eran por cantidad. Entonces las empresas empezaron como a tomar un poquito más en cuenta este concepto de personal, a la persona, le hacía falta a la persona. Entonces, en el 1940 ingresa mucha gente, pero bueno, mucha gente que muchos de ellos incluso no tenían conocimiento. Ahí aparece incluso Taylor cuando particiona cada una de las actividades justamente por el bajo nivel de conocimiento de las personas. Sin embargo, bueno, había mucha oferta, muchas personas que entraban, había mucho trabajo, pero claro, ¿qué pasa cuando las exigencias hacia la persona son blandas o son muy flexibles? Por ejemplo, en una organización, un empleado tiene 5 minutos para ir a fumar, puede ir al baño a fumar, y la primera vez que va y tarda 5 minutos, pero ya la segunda vez ya tarda 6. Total, como no le dijeron nada, y ya la tercera vez tarda 7, y ya después tarda 10. Entonces aparece ese concepto de yo te di la mano y te agarraste del codo o del hombro. Es como que el ser humano cada vez busca más, pone a prueba, y de acuerdo a cómo nos exigen es si yo flexibilizo o no. Entonces, bueno, aparece esa administración por presión ahora. Claro, se le dio mucho espacio, tanto espacio a la gente, y encima a la gente que no tenía capacitación, que se creyó demasiado importante, y bueno, incluso también en ese momento aparecen los gremios. Entonces, bueno, la autoridad de la organización no tenía más herramientas que volver a presionar, decir, bueno, si vos no cumplís con el trabajo te sanciono, y si cumplís te premio. Entonces fíjense ustedes cómo va variando de poca gente a mucha gente. Cuando hay mucha gente empiezan los premios y los castigos, hasta que en el 1970 más o menos ya se empieza la corriente de los recursos humanos, de que es importante tener en cuenta a la persona, que la persona es una mente abierta que piensa, por lo tanto también puede colaborar en la solución de los inconvenientes y los problemas en las organizaciones. Entonces el departamento que antes era administración de personal, donde solamente y lo único que se hacía era controlar la inasistencia del empleado y pagar el sueldo, hoy ya en ese momento, 1970, ya aparece una selección de personal, una definición del perfil del puesto, o sea, qué queremos, cuáles son las capacidades que tiene que tener ese empleado. Sin embargo, todavía estábamos ahí, ¿no? Digamos, o sea, era importante el recurso humano, pero todavía no era muy importante. Ya en el año casi 1990, 2000, ya empieza a pegar fuerte el concepto de que el recurso humano es muy importante, de que es el capital más importante que tiene la organización, y que la calidad de los recursos humanos equivale a la calidad de una organización. Entonces ya aparecen otras herramientas, aparecen las nuevas maneras de conducir. Ya no sirve el hacer esto porque yo digo, para eso soy el jefe. El empleado cuestiona mucho, quiere saber por qué tiene que hacer las cosas de esa manera. Requiere participación, requiere que si hay evaluaciones justas,
se abre el espectro para que el empleado también pueda opinar. Antes no opinaba, ahora opina. Entonces aparecen otras herramientas, que son las herramientas de la nueva generación, como la carrera y la profesionalización dentro de la organización. Eso requiere de que el empleado sea evaluado, y entonces aparece el concepto de evaluación de desempeño. Pero también aparece el concepto de comunicación, o sea, de qué manera yo comunico el trabajo, comunico los objetivos y los indicadores que tiene que utilizar el empleado, los resultados de la empresa, de qué manera yo conduzco los objetivos, si lo hago siendo jefe bajando línea o ya siendo un poco más líder, donde empieza a utilizar el poder de la influencia. Bueno, hay un montón de cosas que van apareciendo y que son las que vamos a ver durante el año. Pero bueno, este gráfico básicamente para mostrar que esto que estamos hablando nosotros ahora no es consecuencia de un día para el otro, sino es consecuencia de toda una evolución histórica, ¿no? Desde el año 1900 en adelante. ¿Cuáles son las principales actividades que tiene que tener en cuenta un administrador? La principal actividad es planificar. Cuando se habla de planificar, el administrador tiene que tener en claro qué es lo que quiere hacer. No hay algo más desmotivante que ver a un administrador o a un conductor de un equipo de trabajo confundido, viendo que 2 o 3 personas están haciendo lo mismo, viendo que apaga incendios, porque al no tener bien claro para qué lado va o qué quiere hacer, tiene que apagar incendios permanentemente, porque de esa manera incluso hasta pierde poder, y el poder no se pierde, el poder se traslada, o sea, lo pierde él como administrador, pero seguramente algún integrante del equipo lo gana. Muchas veces el empleado pregunta cosas. Cuando veamos liderazgo vamos a ver de qué manera se interrelaciona el empleado, pero el empleado, el colaborador, necesita y lo ve al jefe o al que él ha tomado como conductor del equipo como una persona que lo sabe todo. O sea, yo si quiero saber cómo manejar la computadora, le voy a preguntar a mi jefe. Si quiero saber cómo calculo el sueldo, le voy a preguntar a mi jefe. Si quiero saber qué remedio le puedo dar a mi hija o a mi hijo porque tiene este problema, le pregunto a mi jefe. O sea, mi jefe pasa a ser una persona, un consejero. Y lo ideal sería, para aumentar esta interrelación, que ese jefe pudiera tener respuesta para todo. Indudablemente que es una persona y que no tiene respuesta para todo. Pero yo tengo que saber, cada uno de ustedes tiene que saber, que mientras más no yo le diga a mi empleado, estoy cediendo poder. O sea, a mí me pregunta sobre alguna enfermedad, yo no tengo idea, y le pregunta a lo mejor a un compañero, lo que estoy haciendo es dándole la posibilidad de que él le pregunte a otro y que en esa interrelación vaya saliendo un nuevo referente. ¿Es mi obligación saberlo todo? No, no es mi obligación saberlo todo. Pero sí yo tengo que saber que mientras más cosas sepa y más posibilidades yo le dé a mi empleado de que puede confiar en mí, va a ser un empleado más leal hacia quien conduce ese equipo, ¿no?
Por mi lado, yo voy a tener que fijar objetivos. Y eso requiere de que entienda de que mi colaborador no es ni más ni menos que una persona como yo. O sea, cuando mi jefe me dice, bueno, vos tenés que hacer esto, y yo le voy a preguntar, bueno, perfecto, ¿cuál es el objetivo y para cuándo? Yo tengo que llegar a certificar la norma, ¿para qué fecha? ¿Con cuánto dinero? ¿Con qué personal? Bueno, todas esas preguntas que yo le voy a hacer a mi jefe son muchas de las preguntas que no me las van a hacer, pero que las quiere saber mi colaborador. Entonces yo tengo que empezar a fijarle objetivos. Uno de los grandes problemas que se generan es que los objetivos muchas veces se confunden y en vez de dar objetivos cumplibles, medibles y a corto plazo, no, damos objetivos difíciles de cumplir y a largo plazo, que pueden muchas veces generar conflictos en el mismo empleado. Imagínense ustedes si yo al ingeniero Sapubo, por ejemplo, si estuviera estudiando, yo le digo todos los días, bueno, vos te tenés que recibir, vos te tenés que recibir, vos te tenés que recibir, porque te tenés que recibir, ¿cuándo te vas a recibir? ¿Cuándo te vas a recibir? Recibite. Y estoy todo el día diciéndole esa maquinita. Resulta que Daniel rinde 3 veces y las 3 veces le va mal. O sea, él lo que busca es ir cerrando, ir cumpliendo ese objetivo y le va mal. Empieza la desmotivación. Se lo digo por experiencia propia. Yo cuando salí del secundario, en mis 5 primeras materias me bocharon en 4. Por lo tanto, ahí estuve a punto de abandonar la carrera. Me hice muchas veces la pregunta si la ingeniería era para mí. Bueno, apareció alguien, no me acuerdo quién en ese momento, pude seguir la carrera y a partir de ahí terminé mi carrera. Pero si no hubiera aparecido esa persona, seguramente hoy no sería ingeniero o a lo mejor no hubiera estudiado. ¿Y eso por qué? Porque estuvo, el objetivo estuvo mal dado. O sea, yo me quería recibir de ingeniero, seguramente me iba a recibir de ingeniero, pero el objetivo que yo me tenía que proponer era aprobar materia por materia, que era más fácil de cumplir, y no el de recibirme, que eso era mucho más difícil de cumplir. Para definir objetivos yo tengo que definir cómo lo voy a llevar adelante, y ahí aparece nuevamente mi función. Mi función no es solamente dar órdenes, sino estar al lado de mi colaborador, ayudándole para que él pueda desarrollar lo que yo le estoy pidiendo, darle todas las herramientas y todos los elementos para que él pueda llevar adelante esa actividad. Y por supuesto, definir recursos. O sea, tratar de que el colaborador sea cada vez más eficiente, pero que entienda cuál es el concepto de la eficiencia y por qué se pide el concepto, que sea eficiente. Porque muchas veces uno no lo aclara o no lo explica o no lo habla con el empleado, con el colaborador, y el colaborador lo primero que piensa es que sigámosle juntando plata al dueño, independientemente de que si el dueño junta plata o no junta plata, él tiene que saber cuál es la importancia y el por qué es importante que él sea eficiente en su trabajo, porque va a ser eficiente en este o en cualquier otro trabajo. Bueno, por supuesto que después viene programar y presupuestar, que son partes de las actividades de todo conductor. Bueno, básicamente algo de lo que hablé aparece acá. El objetivo de todo conductor es facilitar el logro de los objetivos, minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre y el azar,
coordinando esfuerzos y recursos, entendiendo que muchas de las actividades se conducen con el ejemplo. Yo como conductor tengo que ser creíble. No estoy diciendo ser buenito, ser simpático, ser agradable o ser malo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de credibilidad. Que lo que yo diga coincida con lo que yo haga. ¿Por qué? Porque eso es importante a la hora de poder conducir personal. ¿Cómo voy a pretender yo que mi colaborador crea en mí si el mensaje que yo le estoy diciendo y mostrando con mis acciones difieren? Yo le estoy diciendo, no fume, pero yo fumo. Entonces, ¿por qué me tiene que creer? Esa es la primera pregunta que se hace él. Y ya no existe más la respuesta, porque soy el jefe. Bueno, seguramente yo tendré que demostrar capacidades de por qué yo soy el jefe y estoy en el lugar que ocupo. Bien. Bueno, esto sí, ustedes seguramente lo han visto. Esto es importante que su colaborador sepa cuál es la tarea que tiene que llevar adelante, para qué fecha, y ahí el colaborador tiene que entender de que está en un equipo de trabajo, que no es lo mismo que la capacidad de trabajar en equipo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Hoy es un engranaje de un equipo donde además trabajan otras personas que esperan que él haga su trabajo de una manera determinada, en un tiempo determinado y con una calidad determinada, para poder reenganchar y poder hacer lo que le corresponde en el próximo puesto de trabajo. Si el empleado no cumple con esa tarea, y seguramente yo cuando reciba el trabajo voy a tener que hacer el trabajo de él más el mío, y ahí empieza a aparecer otra actitud o otra actividad de desmotivación. La segunda tarea es organizar, y acá habla de crear la estructura para llevar adelante el plan, y acá tiene que ver con cuáles son las funciones. Yo no estoy hablando todavía de cuáles son las personas que van a llevar adelante, estoy hablando de cuáles son las funciones que se van a desarrollar en un equipo para poder realizar una actividad. Si a mí, por ejemplo, me dicen que yo tengo que certificar la norma en una organización, y seguramente que voy a estar pidiendo una persona que sea el responsable de documento del sistema, voy a tener que armar un comité de calidad, voy a tener que buscar personas que sean auditores de calidad, auditores de proceso. Bueno, pero yo no estoy diciendo quién, estoy diciendo qué funciones, y seguramente ahí empezará a vislumbrarse la selección de personal, para lo cual tengo que definir perfil del puesto, la definición de funciones, es muy importante. La definición de funciones en las empresas donde la gestión de capital humano es muy avanzada, es una ficha que le muestra al colaborador cuál es la responsabilidad que tiene dentro del puesto de trabajo. Yo, por ejemplo, si hoy en este momento estuviera jugando la selección argentina, y yo les digo, chicos, ¿qué les parece si hasta las 4:15 damos clase y después comparto la televisión para ver el partido? Y bueno, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde van a terminar y vamos a decir, bueno, ¿qué hizo Bravo? Nada, vimos el partido. Bueno, mi responsabilidad es dar clase, no es ver partido. Yo puedo hacer algunas actividades fuera del horario de clase, es distinto, pero no utilizar el horario de clase para
para hacer una actividad que no me compete o no está definida por la organización. Entonces ahí, bueno, yo dentro de la definición de funciones voy a tener que definir también cuáles son las características que tienen las personas que van a ocupar ese puesto, cuáles son los objetivos de ese puesto, cuál es la autoridad que tiene ese puesto, si tiene autoridad, si tiene empleados a cargo o no, si puede hablar, por ejemplo, con clientes o no. Muchas veces pasa que en una estación de servicio alguien que está atendiendo y vende combustible larga un comentario que está haciendo una broma a alguien y resulta de que la gente en ese momento creyó que iba a aumentar entonces la nafta, entonces genera un cambio de actitud en la gente y en realidad era a lo mejor un comentario que él había escuchado en algún lado. Pero bueno, el error estuvo en que esa persona habló con un cliente. Hay puestos que se permite hablar con los clientes y hay puestos que no se permite hablar con los clientes. Unidad de mando, yo ahí tengo que saber, como responsable de un equipo de trabajo, que si yo le doy la autoridad a una persona en un puesto de trabajo y lo delego, esa persona tiene que poder ejercer la autoridad y tiene que tiene que saber a quién se le va a poder ejercer la autoridad, quién es el personal que tiene cargo, y eso se llama la amplitud de control. O sea, tiene que tener todo el control de la situación. Y yo, por otro lado, voy a tener que realizar la coordinación de las actividades. Dentro de esta segunda parte, que es la parte de organización, seguramente va a haber separación y delimitación de actividades. Tengo que tener bien claro quién va a hacer qué cosa. Acuérdense ustedes lo que dije recién, no hay peor elemento desmotivante que dos personas haciendo lo mismo. Jerarquización, y esto tiene que ver con la disposición de las funciones, o sea, entender que hay puestos de trabajo que tienen autoridad y hay puestos de trabajo que tienen responsabilidad. A mí siempre pongo el ejemplo de que muchas veces en una empresa, yo ocupaba el cargo de gerente en una empresa y los empleados me decían, sí, bueno, vos porque la pasa bien, porque vos en el verano pues, tenés el aire acondicionado y en invierno tenés la calefacción y si está el partido, mira el partido. Y sí, pero también yo le decía, pero yo tengo un celular y si a mí me llaman a las 8 de la mañana, yo atiendo, y si me llaman a las 10 de la noche yo atiendo, mientras que vos entras a las 6 de la mañana y te vas a las 2 de la tarde y después no atendés el celular porque no estás para la empresa. Sí, Felipe, un segundito, termino yo con el teórico y después damos lugar a los espacios de preguntas. Anotate la pregunta, por favor. Entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad del puesto. Muchas veces los operarios tienen un grado de responsabilidad en el cual la toma de decisiones a veces no afecta en gran manera, pueden suspenderlos porque la situación económica no dé para otra cosa, entonces hay que suspender, como muchas veces ha pasado, pero es muy difícil que por una equivocación se lo despida a un operario. Mientras que a un mando medio que ha tomado una decisión y que puede generar un impacto negativo en la organización, se lo despide sin ningún problema. Y eso habla también de el grado de responsabilidad que tiene cada puesto de trabajo. Yo tenía, por ejemplo, un compañero en Iveco, en la fábrica italiana, en pleno año 2001, de hiperinflación. Esta persona viajó a Brasil y apenas bajó del avión, lo pararon los periodistas y le preguntaron
bueno, que cómo estaba Iveco en Argentina, que cuánto había aumentado los camiones, y él dijo una barbaridad, no sabía la información y dijo un valor, un porcentaje determinado. Resulta que a los 10 minutos Don Iveco de Italia ya lo sabía, y cuando esta persona volvió de Brasil, directamente lo hicieron pasar recursos humanos. Y eso tenía que ver porque él, en su puesto de su definición de funciones, no estaba descrito que podía hablar con los periodistas. Para eso estaba el área de relaciones públicas de Iveco. Entonces, bueno, también hablamos de descripción de funciones, hablamos de coordinar esas actividades para que el esfuerzo y los recursos sean utilizados de manera eficiente. La tercera etapa es formar equipos, y acá sí ya empezamos a hablar de quién debería ocupar los distintos lugares, para lo cual aparece la selección de personal. Yo, una vez definidas las funciones, tengo que ver qué perfil requiero para la gente que va a estar en ese puesto, una altura determinada, o puede ser experiencia, o puede ser grado de capacidad manual o mental, grado de responsabilidad. Bueno, hay distintos puntos que uno puede tomar para definir cuál es el puesto, el perfil del puesto. Una vez que la persona ya ingresó al lugar de trabajo, ya mi función ya pasa por orientarlo al colaborador, para capacitarlo y para llevarlo a que él pueda desarrollarse dentro de la organización. Las personas que van a ingresar o que ingresan bajo la órbita de un administrador, por lo general trabajan en un equipo de trabajo. ¿Qué es un equipo de trabajo? Es un conjunto de personas que, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, cumplen una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. Por eso yo aclaro siempre que todo equipo de trabajo tiene una cantidad determinada de trabajo, y que una persona, cuando no hace la tarea, y no es ni el más vivo ni el menos vivo del equipo, lo único que está haciendo es trasladándole esa responsabilidad a un colaborador. O sea, como quien dice en pocas palabras, lo está jodiendo a su colega. Entonces, aquel que cree que es el vivo del curso porque dijo no voy a hacer esto, no lo hice, en definitiva se lo termina trasladando a alguien, porque alguien lo va a hacer. Y ahí aparece, bajo esa circunstancia, aparece un estilo de conducción autoritario, que muchas veces se confunde con que el administrador es autoritario, pero en realidad al administrador no le queda más que esa opción, que es la de tomar esa decisión porque nadie quiso hacer la tarea, o sea, la actividad esa. Entonces, si él plantea, a ver, ¿quién puede hacer tal cosa? No sale el nombre o nadie se ofrece, y seguramente él va a decir, bueno, hacela vos, hacela Juan, o hacela Pedro, o hacela quien sea. Ah, ¿por qué siempre yo? Y bueno, porque no tengo quien lo haga, listo. Pero yo primero di la opción a ver quién la quería hacer. Entonces, en definitiva, lo que termina haciendo, en vez de ser el vivo porque no lo hiciste, terminas embromando a un compañero de trabajo. ¿Cuáles son las características de ese equipo de trabajo? Un equipo de trabajo es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas
tiene la responsabilidad compartida por sus miembros, o sea, llegar a cumplir con el objetivo o no, no depende de una sola persona, depende de todos los miembros del equipo. Necesita que las actividades se realicen de forma coordinada, y ahí aparece la función del administrador. Necesita que lo que se planifique en equipo apunte a un objetivo común. Y es importante que este equipo fije reglas básicas de funcionamiento y comportamiento, entendiendo que las necesidades del equipo están por sobre las necesidades personales de cada uno. Y acá tiene que ver un poco, ahí sí aparece este concepto que dije recién yo, de no es lo mismo un equipo de trabajo que trabajar en equipo. Por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica y entro a las 7 de la mañana y me voy a las 3 de la tarde, y el colectivo mío pasa por el frente de la fábrica a las 4, o 3 y media, perdón, o 3 y cuarto. Si yo trabajo en la organización hasta las 3 de la tarde y rigurosamente a las 3 y 2 minutos me voy porque el colectivo pasa a 3 y cuarto, y yo tengo la capacidad de ser un integrante de un equipo de trabajo. Yo trabajo en un equipo de trabajo donde cumplo una tarea y me limito a llevar adelante esa tarea. Mis necesidades están por encima de las necesidades del equipo. Si el equipo necesita la tarea para hoy, que esté terminada, y yo desarrollo la tarea hasta que la termino, independientemente de si el colectivo pasa a las 3 y cuarto o no, estoy empezando a tener la capacidad de trabajar en equipo, donde las necesidades del equipo, que en este caso es tener resuelto el problema hoy, está por encima de una necesidad particular mía, que puede ser la de tomar el colectivo, estar temprano en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que pueden llegar a aparecer. Entonces, fíjense ustedes cuál es la diferencia entre ser integrante de un equipo de trabajo y tener la capacidad de trabajar en equipo. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sería el caso, por ejemplo, de un trabajador de una línea, por ejemplo, que... Sí, ¿quién está preguntando? Luigi. Sí, espera un cachito, Luigi, que le estoy pidiendo a todos que anoten las preguntas, y yo cuando termino, porque ya dije a 2 personas que le voy a contestar al final. Anota la pregunta y al final yo les contesto a todos. Ok, perdón. Gracias. Vamos a llevar adelante esa metodología, porque si no uno va perdiendo la coordinación de lo que va diciendo, y después, bueno, yo contesto y tengo que ponerme a ver a dónde había quedado, y bueno. Entonces anoten todas las preguntas, que después volvemos a la parte que corresponde y no hay ningún problema. A ver. La diferencia entre equipo y grupo. Bueno, el grupo es un conjunto de personas que se unen porque comparten algo en común. Yo me voy todos los sábados a la tarde a jugar al fútbol. Y yo voy porque el médico dice que tengo que hacer algo. Otro va porque después del partido comemos un asado. Otro va porque le gusta realmente jugar al fútbol. Otro va porque va el hermano de la novia. Y bueno, todos tenemos metas y objetivos distintos, pero compartimos algo en común. Mientras que un equipo de trabajo es un grupo de personas que componen un nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas y objetivos y expectativas en común como equipo.
Bien, después aparece la etapa número 4, que es dirigir. Conducir los esfuerzos hacia el logro de objetivos. Bien, bueno, acá una de las principales capacidades que tiene que tener el administrador es tener la capacidad de comunicar. Para comunicar hay un precepto muy importante que dice: lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Para lo cual yo tengo que permanentemente estar viendo y poniéndome en lugar del otro, a ver si el otro entiende lo que yo estoy queriendo transmitir. Porque si no, volveríamos a lo que era antes, ¿no? Donde yo lo digo, si vos lo entendés o no, te jodés, ya está. O andá y estudiate esta filmina, todo de la hoja número 1 hasta la hoja número 30, que después yo te tomo. Esa es la manera que había en una época, la manera de dar clase. Bueno, hoy no. Hoy ya no sirves. Hoy yo tengo que ver quiénes son los alumnos, en qué franja de etaria los tengo. Posiblemente si yo hablo con usted y digo este tema es medio chomazo, y capaz que me entiendan porque es un concepto que ustedes utilizan. Si yo en un ejemplo pongo, bueno, yo iba en el auto escuchando Julio Iglesias, y capaz que muchos de ustedes no tienen ni idea de quién es Julio Iglesias. Entonces, bueno, yo tengo que ir adaptándome y adecuándome a quién es el receptor de mi mensaje. Tengo que comunicar los objetivos, las metas, las maneras de trabajar, motivarlo, para lo cual yo tengo que ver cuáles son las necesidades y las expectativas de esa persona en la fábrica, en el puesto de trabajo, si tiene problemas o no tiene problemas, qué problemas tiene, cómo puedo ayudarlo yo para resolver esos inconvenientes. Bueno, esa es un poco la función mía, ¿no? En definitiva, saber cuál es el motivo que hace que ese empleado esté de la forma que yo lo estoy viendo. Tomar decisiones en función de la situación que está viviendo el equipo. Yo tengo que tomar decisiones porque cada uno de los colaboradores está esperando que tome decisiones, para bien y muchas veces para no tan bien. Si hay alguna actitud que no le conviene al equipo de trabajo, y seguramente yo tenga que tomar una decisión, y capaz que sea hasta mejor hasta la de sancionar, pero por el hecho de que si yo no lo hago, estoy generando una nueva regla, una nueva norma dentro de un equipo de trabajo. Si hay un empleado que sabe que tiene que demorarse como máximo 5 minutos para ir al baño, fumar y volver, y se demora 15 minutos, si yo lo permito, todos los trabajadores después cuando vayan al baño van a tardar 15 minutos. Entonces a lo mejor yo tenga que tomar la decisión ahí de hablar con el empleado, sancionarlo, y bueno, por el simple hecho de no generar una nueva normativa dentro de la organización. Y por último, evaluar. A todas las personas nos gustan que nos evalúen, todos queremos saber en qué estado estamos, cómo estamos, si vamos bien o no vamos bien. Lo que no nos gusta es que sean injustos a la hora de evaluarlo, o que la manera de evaluar sea distinta con una u otra persona. A mí me gusta que me evalúen, pero me gusta que las reglas sean claras a la hora de evaluar. Bien, para dirigir, yo voy a intentar de que la gente ejecute los planes de acuerdo a lo establecido en la planificación y en la organización. Voy a ejercer motivación, voy a conducir los esfuerzos, voy a comunicar, voy a supervisar y voy a verificar si se alcanzaron las metas y los objetivos. Y por último, me queda solamente controlar, saber que se cumplan esos objetivos planeados, para los cuales
lo que me queda a mí observar de qué manera se obtuvieron, si fue eficiente o si fue eficaz, cuál fue el dinero que se utilizó, el material que se utilizó, el tiempo y el espacio que se utilizó. Porque el objetivo es que seamos eficientes, no que seamos eficaces. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar a posterior de los resultados conseguidos, el cumplimiento de objetivos, realizar mediciones cualitativas y cuantitativas, realizar comparaciones con indicadores preestablecidos y realizar corrección de las desviaciones. Bueno, acá encontramos los cinco pasos que debe llevar adelante un administrador para poder llevar a su equipo hacia el logro de los objetivos. Bien, yo finalizaría con esta filmina. El módulo 1 es un módulo fácil, en realidad. Después ustedes van a ingresar al material de estudio y ahí van a tener que ver más que nada la parte digamos histórica, administración burocrática, científica, Fayol, pero eso es historia, por eso trato de no perder tiempo acá. Acá lo que me interesa más que nada es darle la visión de cómo debería mirar algunos conceptos de la administración un administrador o una persona que le toque conducir un equipo de trabajo. Bien, yo ahora voy a dar espacio al ingeniero Zapupo para que cuente cómo está la situación en relación a los grupos de trabajo del 5D2, si ya están todos armados los grupos o no, quiénes son los que faltan, cuál es el trabajo práctico número 1 y quiénes son y los grupos que van a defender en primera instancia y cuáles son las fechas de presentación. Así que, ingeniero, cuando usted quiera, yo dejo de compartir pantalla para que ya comparta usted. Bueno, buenas tardes a todos. Ingeniero Bravo, ¿le parece si presentamos trabajo práctico 1 con los conceptos y después vimos final el tema de los grupos? Como quiera, como a usted le quede cómodo. Por favor, así ordenamos este tema. Bueno, buenas tardes de nuevo. Junto al ingeniero Estrada vamos a estar compartiendo la parte práctica. Se ha integrado la cátedra. No sé, Marcelo, si quieres comentar algo. No, dele nomás, dele tranquilo. Bueno, con respecto al trabajo práctico 1, al final de la clase se van a dar todos los miembros y el número de grupos que compone cada alumno y de acuerdo a la información que ustedes enviaron, y eso nos va a permitir ver que haya grupos pares e impares. Ahora vamos a entrar con respecto a la consigna del trabajo práctico. Con respecto a la presentación de los trabajos prácticos, los alumnos deberán cumplir la siguiente consigna. Seguir la guía. Ahora, Daniel, que no estás compartiendo, ¿eh? Perdón, no entró todavía. Perdón. Acá está inhabilitada, Marcelo, a ver. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Seguir la guía de presentación de trabajos prácticos de la cátedra, la cual es una guía de cómo son presentadas las carátulas, los componentes del grupo, quién es el alumno clave. Eso va a estar publicado hoy esta tarde en autogestión. Ustedes siguen esa presentación. Muy simple, está todo detallado. Con respecto a los trabajos prácticos, van a ser desarrollados en una empresa que ustedes deben seleccionar, que puede ser de producción o servicio, y el único requisito es que tenga como mínimo 5 empleados. Puede ser de un proceso productivo o de un servicio que esté realizándose. En el grupo, de trabajo se deberá definir un miembro clave. Esta persona es la que
debe estar documentada, que es la que hace de contacto, y para ser miembro clave, el alumno debe realizar actividades laborales en la organización elegida, poseer conocimiento de la misma, poder tener ingreso para poder conocer las actividades de la organización, sus procesos de producción, de producto o servicio, y de esta forma solicitar información para realizar los trabajos prácticos en todos los casos que son necesarios. O sea que a partir de la información que tiene el miembro clave, todo el resto de los integrantes del grupo van a poder desarrollar el trabajo. El trabajo práctico se elabora a partir de los conocimientos que puede transmitir el alumno clave y todos los conceptos teóricos que hoy hemos estado viendo, y aparte de los que están en el apunte de la materia, que también van a estar publicados en autogestión, que es la parte con toda la parte teórica de la materia. Por lo cual, para poder realizar los trabajos prácticos es importante que toda la gente que compone el grupo, los alumnos que componen el grupo deben conocer el teórico. Estos conceptos van a ser preguntados en los casos prácticos y van a ser evaluados. El trabajo práctico va a ser evaluado a través de una presentación online, donde nosotros le vamos a mandar el ID del Zoom, que va a ser la parte de conexión. Vamos a compartir pantalla a través de una presentación, por ejemplo, en PowerPoint. Ustedes van a poder presentar el trabajo práctico, van a tener 20 minutos. Después va a haber una serie de preguntas para poder cerrar el trabajo práctico, y pasaremos a las preguntas de todo el resto de los integrantes. Los alumnos que forman, por ejemplo, los grupos impares, el lunes que viene van a estar presentes en la clase práctica, y los grupos pares van a estar presentes en la otra clase. Eso lo vamos a detallar bien al final, pero es para que ustedes tengan idea. Entonces, el trabajo práctico es presentado, por ejemplo, el lunes que viene por el grupo 1 y 3, y el resto de los alumnos de los grupos impares están presentes. Ahora seguimos con respecto a la consigna del trabajo práctico 1. Las dudas las vamos a ir respondiendo al final también, ¿no? Muy bien. A partir de la empresa que ustedes seleccionaron, van a hacer una descripción del producto y servicio que brinda. Cuáles son sus clientes, dónde está ubicada, en qué sector del mercado está inserta, qué interactúa con esa empresa, qué medio interactúa con ella, de forma tal de que podamos tener una relación entre la empresa y el entorno, y entre los integrantes de la organización, las funciones que van a realizar a nivel de los productos y servicios que lleva adelante. Por eso es bueno que ustedes hagan como una presentación del proceso que lleva adelante, de los productos, y nos ubiquen bien qué hace esa empresa y dónde están ubicada en el mercado, y qué parte del mercado abarca, si es una empresa grande que abarca casi todo el mercado, o tiene competencia. Eso ayuda mucho a ubicar cómo está, de alguna forma, interactuando la empresa con su medio. Relevar cómo está compuesto el capital humano de toda la empresa. Relevar cantidad de personal efectivo, eventual o contratado para toda la cadena de valor. ¿Qué parte de la empresa tiene personal propio, o qué parte de la empresa en el proceso es utilizado personal contratado, ya sea para algún proceso de abastecimiento, algo de logística, o algún proceso de tercerización que hace la empresa, pero que de alguna forma asume responsabilidades ante el cliente por lo que ella realiza. Entonces interviene en esa cadena de valor. Por lo tanto, podemos encontrar que hay gente importante que está interactuando con el cliente, pero que no pertenece a la empresa, y eso también determina que haya una relación pobre entre el personal y la empresa, porque no está valorizado. Realizar una descripción del organigrama formal de la organización, si es que lo tuviera, un informal, si no lo tuviera. Este puede ser descrito por la persona que coordina actividades, una persona que ustedes pueden interactuar, que le describa cómo ve la organización él. Entonces, esa forma que la persona esté importante, el director o el gerente de producción o el encargado, lleva adelante cómo distribuye las personas en ese organigrama, ustedes van a ver cómo es en realidad para esa persona la organización que él ve. Y eso es importante
para entender una relación, cómo se relaciona con los miembros. Indicar cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene cada responsable de un área y en qué etapa del proceso interviene y cuánto personal tiene a cargo. Después vamos a analizar la política implementada en la organización en relación al capital humano de la empresa y referenciar según la evolución de la administración de la organización en qué etapa se encontraría. Bueno, como el ingeniero describió, toda la evolución histórica, parte de la empresa puede estar actuando en el principio de los tiempos o puede estar más ayornada, entonces ustedes ya les va a permitir ver cómo están organizándose, cómo se organiza a nivel del capital humano. Verificar si los mandos superiores de la organización muestran conocimiento sobre la organización de la empresa, su estructura, qué responsabilidades tienen, cómo están documentadas esa responsabilidad, cómo son informados, cómo son de alguna forma instruidos ellos, cómo son capacitados por esa responsabilidad, si tienen alguna formación, qué canales de comunicación llevan adelante en la organización, su política y meta, cómo se transmite esa información, cómo se gestionan los mismos. Eso nos va a permitir ver si lo que de alguna forma se planifica, se gestiona a nivel de la política de toda la empresa, es transmitida hacia su capital humano, o sea, se integra a la parte del proceso productivo, o sea, su capital humano es parte de su capital productivo, vamos a decirlo así, o la importancia que se le está dando. Relevar en función de la actividad del desarrollo de la empresa bajo qué régimen laboral sindical se encuentra la organización, convenio colectivo vigente, categorías laborales requeridas y quiénes pertenecen. Generalmente, por ejemplo, en la cadena de las empresas productivas de manufactura, los mandos medios y superiores no tienen ninguna organización sindical, sino que están directamente relacionados a nivel contractual con la empresa, pero los empleados que están vinculados a la empresa tienen un convenio colectivo que puede ser la UON, SMATA o alguna otra gremio que los incluya, que ya eso de por sí regula una escala laboral, con actividades, con niveles salariales, que a usted le va a permitir de alguna forma ver cómo se relaciona la parte de empleados o operadores con respecto a la organización de la empresa y ya también lo condiciona. ¿Qué procedimiento de contratación se utiliza? Si se utiliza algún procedimiento a nivel de la parte de capital humano para poder incorporar gente, qué entrevistas se realizan, qué procesos de selección a nivel de entrevistas laborales, entrevistas médicas, entrevistas ambientales, qué pasos se siguen, forma rápida, no tiene que ser tan detallado porque eso lo vamos a ver incluso más adelante. ¿Cuál es el nivel de formación de los empleados requerido para ingresar a esa organización? Sobre todo a los mandos medios y a la parte operativa, si hay algún establecimiento, algún nivel formativo, qué capacitación requieren, o solamente se toman directamente por recomendación o por contacto de conocimiento de las personas de una recomendación de uno con otro. O sea, de alguna forma, o se sigue un procedimiento, o es muy informal, pero si es informal, usted lo tiene que relevar y quién es la persona de la empresa que lo lleva adelante y cómo lo lleva adelante. Realizar un relevamiento sobre la estructura del área de capital humano, actividades y funciones y responsabilidades que lleva adelante, verificando qué actividades incluye la gestión de capital humano en la organización. Si eso es parte de relevamiento de horas presencia, ausentismo, partes médico, masa salarial que se tiene que pagar a nivel de salario, liquidación de salarios, o si ya hay una política de formación de empleado, horas de capacitación objetiva, encuesta de satisfacción del personal, canales de comunicación. Si existen indicadores de los que el área de capital humano lleva adelante para poder gestionar la función y responsabilidades que lleva, si hay indicadores, si el personal de la planta conoce esos indicadores que lleva el capital humano,
si ve cómo son publicados a través de transparentes o avisadores, son comunicadas esas políticas, los interpreta, de alguna forma la empresa se relaciona con el capital humano presente en el proceso, formándolo, comunicándolo, escuchándolo. Y eso nos da una pauta de cómo la organización está trabajando con respecto a eso. Verificar si la organización promueve el desarrollo de actividades interdisciplinarias de sus miembros, por ejemplo, trabajo en equipo, cómo son gestionados, cómo son promovidos, son premiados, son publicados, son expuestos ante los otros empleados. De alguna forma existe un incentivo, una motivación para que sean llevados adelante. Interactúan personal de distintas áreas, que de alguna forma permite integrar a toda la organización. Una vez que hemos visto todo esto, vamos a ubicarnos según el proceso de administración, los 5 pasos de la naturaleza de administración, cuáles son los que se estarían realizando y cuáles son los que estarían faltando. ¿Y qué estaría faltando desarrollar? Que están muy bien como abiertos en los 5 pasos que vimos recientemente. Y después, según la definición moderna de administración, ¿cómo es la realidad de la misma? Si la organización está yendo hacia unidades dinámicas que permiten adaptarse, flexibilizarse en el tiempo para cumplir los objetivos de la empresa y a su vez trabajar con un alto grado de moral, todo este concepto de administración se ve reflejado en esa empresa que ustedes eligieron, cómo ustedes lo relevan, hacia dónde podrían desarrollar actividades para mejorar esta empresa. O sea, la interacción del personal con los objetivos de la empresa y con los objetivos del cliente. Y después, la conclusión del final del trabajo de capital humano, ustedes no necesitamos que nos digan qué hermoso trabajo práctico que nos permitió describir conocimiento, no, es de alguna forma cómo ustedes ven los conceptos aplicados a la empresa que ustedes están llevando adelante. O sea, ¿qué posibilidades han podido ver de interactuar con los conceptos teóricos, con la empresa y qué pueden desarrollarse a través de lo que ustedes han visto? No sé, Marcelo, si querés agregar algún punto que creas apropiado en estos temas. No, simplemente decirles que, bueno, que va a haber cosas que van a poder conseguir, va a haber otras cosas que no van a poder conseguir o van a poder conseguir algo. Lo importante es que ustedes puedan discernir de lo que hemos visto en el teórico nosotros hoy, qué cosas se están haciendo y se están haciendo acorde a lo que hemos visto o no. Si, por ejemplo, ustedes ven que todavía en la empresa que ustedes eligen hay algunas actividades como esta del capataz del año 1930, bueno, de acuerdo a lo visto en el teórico, ustedes dicen, bueno, estamos reatrasados como empresa, hay que cambiar las maneras de conducir, de gestionar, de administrar. Bueno, hay cosas que de acá, de este trabajo, a ustedes lo que hemos visto hoy le va a permitir observarlas y sacar sus propias conclusiones. Y hay cosas que todavía no, pero seguramente ahí recién había una pregunta de cómo se comunican los trabajos, las actividades, los objetivos, los indicadores. Bueno, seguramente hoy eso no lo podemos ver, pero sí cuando se vea el módulo de comunicaciones, bueno, ahí ustedes van a poder ver si lo que la empresa está haciendo en función de comunicación es viable o no. Bien, ahí, perdón, yo le di la palabra al ingeniero Zapupo y me olvidé de que había chicos que habían hecho preguntas. Podemos retomar el tema de las preguntas. Quienes quieran hacer las preguntas, yo puedo volver a compartir el Power y les respondo. No sé quién eran los alumnos que habían hecho las preguntas. Profe, yo había preguntado, no sé si preguntó antes que mí. Yo había preguntado sobre
El trabajo en equipo. Porque usted había dado el ejemplo del trabajador que si se iba antes o no por el trabajo que era necesario completarlo en un mismo día. Yo pensaba, un trabajador de una línea, por ejemplo, que lo único que quiere hacer es llegar a su casa, está podrido de trabajar un día, por ejemplo, y simplemente se quiere volver. Y no le importa si cumplen con la producción del día o no, que le están exigiendo el capataz, por ejemplo. Sí. ¿Cómo haría en ese caso, digamos? Porque no creo que le importe mucho el equipo de trabajo, digamos. No, en realidad, digamos, el planteamiento está hecho, ¿cómo harías vos si fueras conductor de esa persona? ¿Entendés? O sea, no es este mensaje que hemos visto hoy no es para el empleado que se quiere ir. Indudablemente esa persona es parte de un equipo de trabajo, él es miembro de un equipo de trabajo, su trabajo está siendo esperado por otros miembros, pero no tiene la capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ponerse en lugar de los otros, porque pone sus necesidades por encima de las necesidades del equipo. Bueno, todas esas actitudes las conlleva la capacidad de trabajar en equipo, que no la tiene esta persona. Ahora, ¿para qué lo tocamos al tema? Cuando vos te toque conducir personal en una fábrica y veas que hay personas de esa manera, te vas a dar cuenta que esa persona no tiene la capacidad de trabajar en equipo. Es integrante de un equipo, pero no tiene la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, primero, lo que vos tenés que trabajar con él es, a ver, ¿por qué se quiere ir? Indudablemente, si él se va, yo siempre pongo el ejemplo de los perros. Cuando hay un perro que está ladrando o está haciendo alguna actividad y vos lo llamas y no viene, es porque ha encontrado algo más divertido o más curioso afuera que lo que vos le propones, y vos no estás logrando ser el alfa de la manada, llamémosle. Si vos fueras el alfa de la manada, el perro vendría rápido respondiendo a tu orden. Acá pasa lo mismo. Si el empleado se va temprano o se va, es porque indudablemente, o está esperando irse, es porque todo lo que encuentra afuera es mucho más lindo que lo que hay adentro. Entonces, si vos estás en una fábrica donde el operario se lo hace sentir como un número, donde el único que gana plata es el dueño, donde se oculta información, entonces te dicen, yo no te pago para que pienses, sino para que hagas, donde hay un montón de otras cosas donde no se lo hace participar al empleado, se va a querer ir, urgente se va a querer ir. Ahora, ¿por qué sigue estando? Bueno, tu capacidad como conductor, poder llegar a interrelacionarte con ese empleado, podrás ver por qué está. A lo mejor el empleado está porque no tiene otro laburo. Entonces, y bueno, si él está porque no tiene otro trabajo y porque el único trabajo que ha encontrado es ese, y posiblemente no vaya a ser nunca un empleado que pueda desarrollar su capacidad de trabajo, de trabajar en equipo, perdón. ¿Por qué? Porque no le interesa ser parte de esta organización. Si él quiere ir a su casa para estar con su familia, y nunca va a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, porque no le interesa. No es un empleado que esté, no digo al servicio, porque tampoco es el concepto, pero sí que cuando la organización se lo solicite, él pueda tomar esa decisión, y a veces podrá y capaz que otras veces no. Entonces, esto tiene que ver más o menos lo mismo que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Iveco, yo ya me había casado. Por ende, yo ya estaba condicionado, porque haberme casado significaba que yo tenía que trabajar en Argentina
cuando vino la crisis y a mí me dijeron, bueno, mire, yo trabajo en Argentina no tengo, yo le puedo ofrecer trabajo en Brasil por el mismo sueldo y las mismas condiciones. Yo renuncié, no me fui a Brasil. Quizá a lo mejor un empleado soltero y le ofrecen ir a Brasil, a China, Pakistán, Japón, Tailandia y Turquía, y a cualquier lado va. Bueno, ese tipo de personas son las personas que a las multinacionales les sirve, porque independientemente de si él quiere o no, el empleado él elige o acepta ser trasladado a cualquier parte del mundo. Mientras que cuando vos más condicionamiento pones, menos le servía a una organización. Bueno, este tipo de cosas a vos te va a permitir ver qué tipos de empleados tenés y hasta dónde vos le podés exigir y hasta dónde no. Vos sabés que este tipo, cuando se comporta de esta manera, no le podés exigir esto, porque indudablemente él no va a desarrollar esa capacidad de trabajar en equipo. Es parte de un equipo, pero no va a lograr desarrollarla. Lo único que vos podés hacer es intentar motivarlo, intentar influenciar en el liderazgo de esa persona, ver cuáles son las necesidades que esa persona tiene, tratar de cumplírsela, y si cumpliéndole las necesidades, que él progrese, que él avance, que él mejore, sigue con esa actitud, y bueno, llegará un punto que vos tendrás que tomar una decisión. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, súper claro, gracias. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Había como 2 o 3. Profe, quiero comentar un poquito de lo que te estaba hablando recién. Sí, Felipe. Si por ahí pasa realmente que son, entre comillas, ¿no?, tiránicas las empresas al punto de que está bien, si falta, te tenés que quedar más tiempo, y ahí vos estás poniendo tu tiempo. Pero si sobra, ponele que no hay que trabajar tanto, igual tenés que seguir trabajando, vos tenés que cumplir las 8 horas, pero si no llegamos, vos tenés que poner más. Y por ahí eso es algo, o también usted estaba explicando, y realmente tiene que haber un buen clima dentro de la empresa para que vos te sientas cómodo. Porque si estoy en una empresa que, a ver, vulgarmente diciéndolo, estoy ahí por el sueldo solamente, porque me tratan mal, porque como usted dice, soy solamente un número, nunca me demuestran valor, nunca me demuestran que valgo algo, soy simplemente un número más, es como que cuesta, ahí es como un conjunto de todo. Que el empleado no quiera trabajar por ahí no siempre es culpa de él, digamos. Totalmente. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es más, yo diría que la mayoría de las veces no es culpa del empleado. La persona yo siempre digo, yo no le puedo pedir participación al empleado si solamente lo llamo cuando lo necesito. Al empleado yo lo tengo que decir buen día, tengo que tener la posibilidad de desayunar con él. Es una persona igual que yo. Como yo tengo necesidades y expectativas, el empleado también las tiene. Entonces, como yo quiero que a mí me hagan sentir parte de la organización, el empleado también las tiene. Como yo quiero progresar en mi organización, el empleado también quiere progresar. O sea, si yo no lo veo de esa manera, me va a costar mucho que ese empleado tenga ganas de colaborar, tenga ganas de trabajar, como recién lo dijo un compañero tuyo. Él quiere terminar la franja horaria e irse, porque indudablemente está en un lugar que no se siente a gusto. Está trabajando porque lo necesita, porque porque es lo único que hay. Entonces se aguanta incluso a veces hasta malos tratos. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Y muchachos, señoritas, la recomendación es, hay que estudiar siempre. El capital que uno tiene siempre es el conocimiento. Hoy ya no está ese concepto que había antes, donde vos tenías que entrar a una empresa y te morías en esa empresa. Hoy vos podés cambiar 5, 6, 7 veces de trabajo y no pasa nada.
Hoy se mide la capacidad de cada uno. Por lo tanto, yo siempre digo, uno tiene que crecer en conocimientos, en habilidades, y habilidad tiene que ver saber comunicarse, saber escuchar, ponerse en lugar del otro, tener la capacidad de trabajar en equipo, o sea, adaptarse a los cambios. Bueno, hay un montón de habilidades que hay que ir desarrollándolas. Yo, mientras más conocimientos tenga y más habilidades tenga, más facilidad voy a tener del día de mañana de decir, si no me gusta algo, decir, bueno, señores, hasta acá llegué, hasta luego, chao, me voy. Bueno, o sea, después ya pasa a ser una decisión particular de cada uno, si puede hacerlo o no. Yo particularmente estaba en una empresa, y el ingeniero Zapupo lo debe saber muy bien porque estaba conmigo. Yo estaba en una empresa donde entraba a trabajar a las 7:30 de la tarde y me iba a las 7 de la tarde a dar clase a la facultad, y me tenía que ir escondiéndome, porque si te veían te decía, ¿qué? ¿Hoy trabajás mediodía? Pará, la vida no la voy a dejar en la fábrica. Y yo agarré y me fui. Ahora, bueno, ¿pero por qué me fui? Porque yo sabía que las condiciones que yo tenía desarrolladas me iban a permitir a mí conseguir trabajo fácil. Ahora, si yo me quedo con lo que me enseñaron en la facu, no me desarrollo más, no sigo estudiando, no sigo aprendiendo conocimientos, no sigo desarrollando habilidades. A ver, uno tiene que saber negociar, tiene que saber, tiene que tener la capacidad de enfrentar problemas. Si yo le tengo miedo a enfrentar problemas, si yo no me quiero meter, si yo quiero estar, como decían recién, yo estoy en mi trabajo y no veo la hora de irme permanentemente a mi casa, y bueno, voy a hacer toda la vida lo que hice y voy a hacer siempre lo que hice. Y bueno, entonces no voy a poder desarrollar situaciones de mejora, digamos. Entonces depende de cada uno. Uno puede aguantar hasta donde cada uno sabe hasta dónde le duele el zapato. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. O sea, las empresas naturalmente te hacen sentir que sos un número. Hay muy pocas empresas, por eso ustedes van a ver ahora, son muy pocas empresas, Tarjeta Naranja, Arcor, que podemos empezar a querer hablar de capital humano. El resto, olvidémonos, con suerte, algunas hacen gestión de recursos humanos y la mayoría hace administración de personal, que es solamente pagar el sueldo y ver si el empleado faltó o no faltó, nada más. Entonces, sabiendo esto, bueno, uno sabe a dónde atenerse. ¿Quedó claro, Felipe? Quedó clarísimo. Y digamos, y si uno, qué sé yo, ahora me entró la duda, si quiere profesionalizar en ese ámbito, ¿a qué área sería? ¿Recursos humanos? ¿O específicamente la materia esta de relación industrial? Claramente en el mercado, en las empresas, falta un mejor trato hacia los operarios. A ver, hoy en día estamos hablando de capital humano, y yo supongo de que esto en algún momento va a llegar en las organizaciones, va a llegar. Es más, en los países de primer mundo se habla de el gerente de la felicidad. ¿Escuchó, no? Algo que parece y que uno diría, muchos de ustedes a lo mejor se están riendo en este momento. Hay países como Alemania, como Japón, que tienen gerentes de felicidad en la organización, porque han evaluado de que el empleado, mientras más contento está, mejor produce. Entonces un día, conversando con los chicos de la cátedra, yo les comentaba y les digo, ustedes no saben lo difícil que debe ser en Argentina ser gerente de la felicidad. Porque el gerente de la felicidad tiene que cumplir el objetivo
de tener al personal contento. Y muchas veces no depende de una gerencia, depende bueno, como estamos hablando, ¿no? De generar un ambiente de trabajo cómodo, agradable, con recursos, con un montón de cosas que vos tenés que estar permanentemente pensando y viendo qué necesidad tiene tu empleado, qué le falta, cómo lo podés ayudar. Bueno, y el argentino también tiene otra cosa que, como hablábamos recién, vos le das la mano y se agarra el codo. Está la viveza criolla. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho con ese tema. Pero yo creo que en algún momento, digamos, acá Argentina tiene que llegar. Es más, hoy se está empezando a ver en las organizaciones que parecen serias una gran importancia del personal, se los capacita, se los tiene bien porque consideran que es un activo muy importante. Después estará en cada uno de nosotros a la hora de buscar un trabajo, ver si elige. A ver, vos te recibís, podés elegir trabajar en Volkswagen o poder trabajar en bicicletas Pirulo. En Volkswagen va a ganar 10, en bicicleta Pirulo va a ganar 1000. Bárbaro. Pero en Volkswagen va a trabajar de una manera, te va a profesionalizar, vas a hacer carrera, mientras que en bicicleta Pirulo capaz que vos hagas son 10 y hacen el trabajo de 50, y ahí es donde tenés los problemas de que tenés que te negrean, hablando mal y pronto, porque entrás a las 7 de la mañana, te va a las 10 de la noche y te pagan 2 mangos. Bueno, eso ya es elección de cada uno a la hora de elegir y de ver qué necesidad tiene. Yo lo único que puedo decir es que mientras yo más me forme, más herramientas voy a tener para poder ir a pelear al mercado y decir, no, esperá, esto no me gusta, yo me voy a otro lado. Y si no, en el peor de los casos, lamentablemente terminaré diciendo me voy al país, pero bueno, es un capital que a vos te sirve siempre. ¿Listo, Felipe? Sí, profe, me sirvió. Muchas gracias. Gracias. Había otro alumno que había levantado la manito recién. No sé si está... Yo, profe, ¿cómo anda? Buenas tardes. Sí, por favor, si se pueden presentar mejor, porque yo estoy compartiendo pantalla y veo nada más que 4. Sí, mi nombre es Enzo. Enzo, un gusto. Enzo. Un gusto. Ahí justo estaba escuchando lo que dice Felipe. Me siento muy identificado. Yo trabajo en una papelera. Sí. Que hace papel reciclado. Y sí, la verdad es lo que más me cuesta o me costó es la relación personal, digamos, con los empleados, porque vienen de una época, o no sé, son empleados que hace 20 años, 30 años que trabajan en la empresa y ven a un chico de 25, 23 años y te dicen, no, vos pendejo me vas a venir a enseñar, digamos. Y es muy complicado, por un lado, la relación personal con ellos, por un lado, porque están acostumbrados a otra cosa, al capataz de hace 50 años. Por un lado eso. Después, por el otro, no me sale el tema que estaban hablando, el tema de mantener contenta a la gente, también. Es una empresa que, no sé, por decirle, un mulero le pagan 25.000 pesos. Sí. Y voy a decir, un mulero tiene una responsabilidad muy grande a la hora de cargar y descargar bobinas de 800 kilos. Y digo, que te paguen 25.000 pesos, no sé qué tan contento puede estar una persona. Ya así con todo, así que me sentí muy identificado con el tema que se habla, que es muy difícil haga. Y es una empresa que está en la transición de crecer y está buscando el cambio. Y la experiencia que yo tomo, que me sirve mucho, es la experiencia de los profesores que cuentan en cada clase. En este caso, lo que usted está contando, me aferré mucho a eso. Y creo que es la guía, más allá del teórico. Creo que lo que más se lleva el alumno, a la fábrica, a una empresa, es esto, la experiencia de los profesores. Y totalmente, digamos, uno tiene como conocimiento, tiene que contar lo que dicen los apuntes, los libros, la teoría.
Y muchas veces, y más en esta materia, relaciones industriales, donde aparecen las personas, muchas veces, digamos, lo que dicen los libros es una cosa y cuando vos vas a la realidad te encontrás con otra. La pregunta sería, ¿vos pensás qué pensás sobre el pensamiento que tienen estas personas cuando te dicen, vos, chiquito, no vamos a usar la otra palabra, chiquito, vos no me vas a venir a decir cómo tengo que hacer yo las cosas, que vos te crees vos que porque soy ingeniero me vas a venir a querer cambiar la manera de hacer las cosas? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mire, lo que yo utilicé fue eso, de tratar de buscar la forma de mantenerlo contento, porque, bueno, los jefes de línea que están en esta empresa son maquinistas, ex maquinistas de viejos, digamos que terminan siendo jefe de línea por la experiencia que tienen y no por la formación que tienen. Entonces la herramienta que yo utilicé fue, bueno, a ver cómo me gano su confianza para que me vean como un líder, y fue esto, que ellos decían, no, esta máquina no anda, no sé, hay que arreglar los portacuchillas para que corten mejor. Decir, bueno, listo, entonces me empecé a buscar por ese lado, en decir, tratar de planificar un mantenimiento preventivo, porque todo lo que manejan es mantenimiento correctivo. Si se rompe, se cambia, se pierde mucho tiempo, reniegan mucho. Entonces, por ese lado, creo que fue el punto más fuerte en el que estoy trabajando. Bueno, fíjate vos que una de las cosas que vos tenés que ver ahí, primero, lo acabas de decir vos, son personas grandes. Las personas grandes, primero que seguramente han atravesado una etapa donde hacían mantenimiento correctivo, o sea, esto se hace, se cambia, o sea, de un mantenimiento, hacían un mantenimiento eficaz, no eficiente. Hoy vos tenés que hacer cada vez más eficientes las cosas. Son personas seguramente que si son personas grandes están pensando más en jubilarse, mientras que tu objetivo es desarrollar y hacer carrera en la organización. Ellos son personas más de 50 y pico de años que deben estar pensando más en cuando se jubilan. Entonces ahí vos tenés dos necesidades contrapuestas. Mientras que la de ellos es jubilarse, la tuya es hacer carrera. Entonces ellos seguramente te van a decir, mira, loco, no me vengas a joder vos, yo estoy más allá del bien y del mal, yo me quiero ir, me quiero jubilar y vos me venís con esos cambios, que la norma hizo, que los procedimientos. Bueno, creo que está muy bien lo que has hecho, o sea, no te queda otra que ganarte la confianza de ellos, hacerles ver que vos a lo mejor sos el supervisor del área, pero porque te pusieron, pero que vos necesitas de ellos, necesitas de la experiencia de ellos, porque aparte te conviene, o sea, ellos son los que tienen la experiencia y los que saben, y todos los secretos de la línea los saben ellos. Entonces yo creo que está bien por donde te has encarado. Y bueno, es un trabajo. Yo dije en la primera clase y lo sigo insistiendo, o sea, las relaciones interpersonales es un trabajo. El que te vean líder se construye día a día. Yo no trabajo en una empresa, pero trabajo en una organización como la universidad, donde tenés un personal que vos le decís, haceme esto, y si llega a tiempo lo hace, y si no, no, se va. Sean docentes, no docentes, operarios, ingenieros, estudiantes, lo que sea, cualquiera. Cumple un horario y se va. Y la única manera que yo he logrado un poquito más es a través de la confianza, es a través de... Lo hacen por mí más que por la organización, porque hay un sentimiento, digamos, ya sea de amistad o de relación o de lo que sea, conmigo y no tanto por la organización. Entonces, bueno,
está muy bien lo que vos estás haciendo, o sea, estás buscándole la vuelta. Y en definitiva, conducir personal es eso, empezar a tratar de ver con todas las herramientas que yo tengo, cómo puedo interactuar con cada uno de los... Porque así como tenés gente grande, en algún momento te tocará alguno más joven, con el cual vas a poder interactuar de otra manera. Sí, Así hay de todo, o sea, sobre edad hay de todo, pero digamos, lo más complicado son la gente grande, digamos. Totalmente. Están acostumbrados a trabajar de una forma y es muy difícil cambiarlos. Y no van a cambiar de un día para el otro, o sea, y a lo mejor nunca cambien. Pero bueno, vos tenés que saber que es parte del recurso que te toca conducir. Habrá que sacarle el mejor provecho a esa fracción. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno chicos, la verdad que muy linda la clase de hoy, ha habido muchas consultas. Yo le pediría a los profes de la cátedra que... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. El ingeniero Daniel Zapupo levantaba la mano recién. Sí, lo estoy viendo. Sí, un segundito. Gracias, Walter. ¿Vos querés decir algo, Daniel? No, te estaba esperando que dijeras vos por el tema de los alumnos que faltan anotarse en los grupos. Bien. Bueno, no habiendo ninguna pregunta más al respecto, quedaría solamente ver la situación de los grupos y ya con esto damos por finalizada la clase de la tarde de hoy. Sí, ingeniero Zapupo. ¿Sí? Una consulta. Sí, Virginia. Sí, Virginia. ¿Al número de los grupos y cuándo exponemos? ¿Nos los van a dar hoy o durante la semana o cuando esté todo definido? No, ahora el ingeniero Zapupo va a explicar la situación de cada grupo y va a decir, bueno, quiénes son los grupos 1 y 2, que son los que van a hablar la semana que viene, te toca el grupo 1 y la otra semana el grupo 2. Así que bueno. ¿Cómo? Muchas gracias, profe. Bueno, 1 y 3, perdón. 1 y 3. Bueno, ahora va a hablar el ingeniero y le va a dar todo el trabajo. Sí, Daniel. Bueno, muchas gracias. El ingeniero Walter Estrada es el jefe de trabajo práctico también que va a estar trabajando juntos. Son los que vamos a corregir los trabajos prácticos y los que vamos a tomarlos junto con el ingeniero Grau. Bueno, con respecto a los grupos, van a recibir un listado con el número de grupos que pertenecen y en función de eso van a ser grupos pares e impares. Los grupos, como corresponde el trabajo práctico 1, que es el próximo que vamos a hacer, corresponde que ponga primero los grupos impares. Va a exponer el grupo 1 y el grupo 3. Y todo el resto de los grupos impares van a también que enviar el trabajo práctico y para eso van a tener como fecha límite el próximo sábado, que es 27 hasta las 12:30 del mediodía. Los grupos pares van a tener hasta el día sábado 3, hasta las 12 del mediodía, para poder enviar el trabajo práctico y lo van a defender al lunes siguiente, que va a ser el grupo 2 y 4. Repetimos, el grupo 1 y 3 defienden el próximo lunes 29 y tienen tiempo para enviar todos los grupos impares el trabajo práctico hasta el sábado a las 12:30, hasta las 12 horas. Esto ¿Qué va sábado? A estar sábado que viene, sábado 27. Ahí está, bien. Pero va a estar escrito en autogestión. Perfecto. Todo esto va a estar escrito en autogestión. Y la hora también. Los grupos pares van a tener tiempo de enviarlo hasta el 3 de abril, hasta las 12 horas, y lo defienden el grupo 2 y 4 el día 5 a la hora de clase que tenemos ahora. Con respecto... Ahora un segundito, recuerden cuál es la diferencia, digamos, de presentar y defender, ¿no? O sea, el día lunes 29 van a tener que exponer, como hice yo con el PowerPoint, grupo 1 y 3, para lo cual seguramente el ingeniero Zapupo y el ingeniero Estrada pondrán una fecha de consulta para que los alumnos hagan el trabajo práctico y se saquen algunas dudas como para ver por qué ese día 29
tienen que conectarse todos los grupos impares. Y ahí van a aprender y van a sacar sus conclusiones y van a poder ver. Y después tienen que enviarlo los trabajos. ¿Lo envían cuando? El mismo 26 todo, Daniel. El día 20. No. El día sábado 27 envían los impares y los pares tienen una semana más. El día 27 entonces envían los impares. Entonces, bueno, pero pregunto porque no lo sé. Si te lo envían todo el 27, el lunes 29 no tienen posibilidad de ellos de ver el trabajo y de corregirlo. Ya lo tiene que haber, yo lo tengo que revisar para los que tienen consulta el día jueves, van a participar de la consulta. O sea que el día lunes es nada más que para presenciar la ponencia. Sí, exacto. O sea que la corrección la hace vos y se los envía a los trabajos para que ellos lo revisen. Exacto. Perfecto. Para corregirlo, o sea que ellos tienen que presentar el trabajo práctico ya con la duda evacuado, que todos los grupos impares pueden tener consulta el próximo jueves a las 5 de la tarde. Está bien, pero yo soy grupo impar. Yo te lo mando el 27. Vos lo corregí y me lo devolves para que yo lo arregle. ¿Y cuándo lo presento de nuevo? No. Ya lo tienen que haber. Ya me pueden enviar antes. Es la fecha límite de envío. Ya lo enviaron antes y ya lo corregimos y las dudas se van sacando a medida que vayan enviando. La fecha límite ya no hay, es para. O sea que no hay, digamos, la corrección es al finalizar el año. Digamos, si hay algo que corregir después del 27, el alumno lo tiene que llevar corregido, si se lo pedí, en la fecha que acordemos. Perfecto. Bueno. Si se devuelve el trabajo práctico, se dirá qué cosas están mal y se acordará una nueva presentación. Perfecto. Y lo mismo pasa con los grupos pares. Los grupos pares los tienen que presentar el sábado 3, la fecha límite, ahí se corrige, se devuelve, y el lunes 5 se presentan 2 y 4. Los 2 y 4, pero todos los pares. De todas maneras, cualquier grupo par que quisiera participar el día lunes 29 puede participar. Como para ir viéndolo y que le ayude en el armado de su trabajo práctico. Igual que con el envío, pueden enviarlo antes para que uno pueda de alguna forma, pero el jueves es el día formal que le vamos a responder las consultas. Perfecto. ¿Había alguien que había levantado la mano ahí? No sé quién es. ¿Un alumno? Bueno, ¿quedó claro, Virginia? Sí, profe, todo bien, todo claro. Perfecto. De todas maneras, todo esto va a ser subido a la autogestión y va a quedar claro, allí se va a ratificar y va a quedar más claro todavía. Las fechas que están ahí. De todas maneras, quédense tranquilos, que ya a medida que va pasando el año, ya van aceitándose y vamos usando las metodologías que el alumno ya solo la va aprendiendo después. Bueno, ahora, nuevo, sí. Pasa el listado de los alumnos que yo ahora dejo de compartir. Los alumnos que no tenés vos Estos alumnos no han enviado ni siquiera un correo para poder comunicarse y pasarle los contactos para poder formar los otros grupos de trabajo. Bueno, una pregunta. ¿De estos alumnos hay alguno presente hoy? Sí, hay como 5. Buenas tardes, profe. Sí. Bueno, Furlan Nicolás. Los alumnos que están presentes hoy, ¿quiénes son? A ver. Furlan Nicolás. Barbero, Corso, Furlan, Helber, Pablo, Heredia, Márquez y Mazzari. Esos alumnos forman el grupo 1. Profe, tú dices el año pasado de la materia quedé libre en los parciales, pero quedé regular en los trabajos prácticos. Los profes me habían dicho de que... No, espere. ¿Cómo eso? Yo el año pasado el curso de materia... ¿Cómo que queda libre en la materia pero queda regular? No se regular. En ningún momento queda regular. Nosotros le decimos a los alumnos, pero por una cuestión nuestra, y depende del desempeño, si tiene que hacer los trabajos o no. Pero no es que
no se regularizan los trabajos prácticos. No, también lo que quise decir es que aprobé los trabajos prácticos y le mandé un email al ingeniero Lunin, me dijo que no hacía falta que este año haga los trabajos prácticos de nuevo. Bueno, los casos particulares los vemos. Sí, los casos particulares los ve el ingeniero. Primero que el ingeniero Lunin no está más en la cátedra y no es. Eso no es una. No, en ningún lado está escrito de que sea así. Profe, en autogestión figuraba su correo, por eso yo le mandé a él. Decía Lunin y después estaba el otro ingeniero. Bueno, ¿qué? Está bien, comuníquese, por favor, comuníquese con el ingeniero Zapupo. El ingeniero Lunin no está más en la cátedra. Bien. Reenvíenle todos los correos al ingeniero Zapupo y el caso particular del alumno que dijo que cursó el año pasado, lo veremos y de acuerdo a su desempeño del año pasado vemos si se le otorga o no los prácticos aprobados. Comuníquense por favor con el ingeniero Zapupo, pero el ingeniero Lunin no está más. Ya me voy a fijar porque yo supuestamente lo cambié y debería estar en el autogestión que está en el archivo que está ahora, debería estar el ingeniero Estrada y no el ingeniero Lunin. Así que por favor reenvíen nuevamente. Bueno, aquel alumno que no está en ningún grupo y que no es ninguno de los casos que estamos planteando, va a ser el grupo número 1. Eso correcto. Quedó bien claro que el último grupo que se anotaba era el primero que iba a defender. Así que, por favor, comuníquense por correo electrónico, manden los datos de correo electrónico y el teléfono para que nosotros pongámoslo en contacto con otros miembros del grupo, porque no podemos hacer eso por ustedes. No, Daniel, puede ser que le hayan mandado el Lunin, por eso te digo, si lo han hecho... Solamente a Lunin. Y sí, o sea, no importa, pero digamos, no se lo van a mandar todo, se lo van a mandar uno. Pero acordate que el día lunes fue la primera clase que tuvimos nosotros. En este caso, relación de la segunda. Cuando yo lo subo a la mañana, puede ser que el mismo lunes se haya ya contactado gente. Bueno. O sea, de todas formas, esperamos los datos. Yo el día martes o miércoles, que fue cuando ingresó el ingeniero Estrada a la cátedra, se van a... seguramente ya se han contactado. Se va a mandar ahí hay una pregunta a aquellos alumnos que ya han informado o que ya se han presentado como grupo. En la noche de hoy o en el día de hoy se va a pasar por autogestión un listado de los grupos y se va a poner una sola persona, es decir, qué sé yo, a ver, grupo 1 Gómez, grupo 2 Gabriela Micolini, no vamos a poner todos los miembros, entonces pondremos uno solo, como para que el grupo sepa qué número le corresponde. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Bueno, en autogestión, Daniel, una vez conformados los grupos, pone el número de grupo y una persona o un integrante del grupo como para que quede claro. De todas formas, Marcelo, nosotros necesitamos que nos envíen el correo electrónico y el número de celular para que nos contactemos y le pasemos a los demás miembros del equipo. Por eso tiene que ser hoy eso. Ya. Los alumnos Barbero, Corso, Furlan, Gil, Elbrecht, Heredia, Márquez, Massari, Menéndez, Munari, Podcogua tienen que hoy mandarle los correos electrónicos a los profesores para que vean cuál es el correo. Reenvíenle ustedes el correo que le han enviado Lunin para que ellos vean en qué fecha se lo enviaron. Entonces, de esa manera, conforme a la fecha que ustedes lo enviaron,
ellos van a poder asignarle el número de grupo. A aquel alumno que no lo envíe hoy, y bueno, será el grupo 0, va a tener que rendir mañana. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bárbaro. Sí. Okay. Yo soy un caso particular, no sé si consultarlo ahora o ya mandé el mail también. Y lo vemos en el correo, lo vamos a seguir por el correo. Total, tenemos su celular y su correo, así que lo vamos a tratar con el correo. Así lo comentamos. Bueno, dale, perfecto. Muchas gracias. Bien, ¿alguno más? Facundo. Facundo, vos tenías las manitos levantadas. Fue sin querer, profe. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos los alumnos. Pido al cuerpo docente que se quede un ratito y damos por finalizada la clase de la tarde de hoy. Saludos, gracias. Buenas tardes, alumnos. Chao, profe, buenas